Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Sí, desde luego, muchas gracias primero por la invitación, la oportunidad de compartir estos puntos de vista y desde luego me parece a mí que es un error político de la Presidencia de la República el señalar de esa manera a medios, a columnistas, a opinantes en un ejercicio que no corresponde a la investidura presidencial. También digo que la Presidencia de la República y los políticos en general están obligados a un umbral más alto y más amplio de tolerancia a la crítica que los ciudadanos en general y que los periodistas en particular. Pero en ese contexto también señalo que desde mi punto de vista es absolutamente insostenible que se pueda dar un solo ejemplo de un acto de censura a la libertad de expresión o de un asedio a ese mismo ejercicio periodístico. No conozco ningún caso de una llamada telefónica desde una dirección de comunicación social para pedir que se cancele un programa, para pedir que se cambie a un reportero, para pedir que se aborde una noticia o una información en un cierto sentido. Me parece que al contrario se vive una enorme libertad de expresión en estos momentos. Pero sí le haría falta al presidente un poco más de prudencia con los medios, ¿no crees? Sí, desde luego, me parece a mí que ese señalamiento de listas, ese señalamiento específico de periódicos y de personajes en particular, no corresponde a la visión republicana y de interés colectivo que debe mantener la Presidencia de la República. Aún más, Pepe, te digo, creo que hasta les hace un gran favor involuntario, desde luego, el presidente de la República al convertirlos en adversarios permanentes y en motivo de señalamientos que creo sensatamente, Pepe, que muchos de estos medios y de estas expresiones ni siquiera tendrían la gran exposición pública que genera la propia conferencia mañanera cuando se cita y se exhibe en las pantallas de ese espacio privilegiado, la máxima tribuna del poder político en México. Se trata de exhibir portadas, primeras planas, cuando se hacen elaboraciones de estudios o se difunden esos estudios relativos a quienes hacen notas positivas, negativas o neutras. Eso creo que no corresponde de ninguna manera al ejercicio del presidente de la República. Hay otro aspecto que es el de refutar lo que considera que está equivocado, el de demostrar con datos, con evidencias comprobadas, si en algún momento la prensa se está equivocando o está desvirtuando lo que es el accionar del gobierno federal, pero sí creo que es un exceso y un error político el convertir la figura presidencial en un espacio de controversia con medios y con periodistas. Todavía hay un acomodamiento en la relación del gobierno de la Cuarta Transformación con los medios de comunicación. Sabemos muy bien cómo eran las relaciones de complicidad de algunos medios con el poder, y esta relación evidentemente ha cambiado con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pero sí vemos rijosidad del presidente utilizando el púlpito de la mañanera para irse directamente contra algunos casos particulares y bueno, los está poniendo, digamos, en riesgo. Es peligroso que un señalamiento de un hombre tan popular como es el presidente de la República de pronto permee en las capas sociales y ponga en riesgo la seguridad de quienes informan, independientemente de su pasado. Sí, como en todo proceso político hay claroscuros, puede haber excesos. Así es que planteo esta figura con la reserva de esos claroscuros y de esos excesos, pero yo diría que el presidente de la República ejerce desde la conferencia mañanera una legítima defensa ante ataques constantes, ante campañas concertadas de crítica y de desacreditación de su gobierno y de sus actividades. Pero también en la legítima defensa existe una figura que es el exceso de legítima defensa, y es ahí donde yo creo que hay una porción
del ejercicio de respuesta que da el presidente en su insólita y peculiarísima conferencia de prensa mañanera, creo que hay ese exceso de la legítima defensa. Pero por otra parte, yo no veo al presidente de la República sin esta conferencia mañanera, no veo que él pudiera difundir con la misma amplitud, claridad y profundidad sus puntos de vista, su defensa, en un proceso en el cual ciertamente hay medios de comunicación, como lo has dicho, Pepe, que durante mucho tiempo vivieron del entendimiento de las complicidades con los poderes políticos en turno y que hoy parecían estar en una campaña de revancha contra quien les redujo presupuestos publicitarios y que además ya no les pide favores de mover, de cambiar, de alterar determinada información. Te voy a robar una frase de la entrevista que le diste al periódico El Universal. En alguna parte me pareció muy interesante y me gustaría que la comentaras. Dices, hoy lo que vivimos es una pelea política e ideológica en donde un segmento de la población está reivindicando su derecho a ser escuchado, a expresarse y también a contravenir un aparato mediático constituido por un catálogo de opinantes, articulistas, columnistas que han tenido una etapa constante de entendimiento con el poder público en turno y con mucha frecuencia de beneficios económicos. Lo que estás diciendo. Sí, bueno, es el caso que de una manera muy simplificada en la jerga popular le llaman el chayoterismo, o sea, es todo lo que se ha vivido durante un largo tiempo en el cual solo ha habido un catálogo de voces privilegiadas que se asoman en programas de radio, en programas de televisión, en páginas de prensa. A partir de 2006, me parece, Pepe, que se dio una división de México en la cual, a partir de que según las cifras oficiales, la mitad de México votó y se expresó de una manera y virtualmente la otra mitad igual, con una diferencia del 0.56% según los datos oficiales, que a muchos como a mí me parecieron absolutamente fraudulentos, pero ese no es el tema, sino que la otra mitad de ese México fue borrada del escenario mediático y se privilegió solamente las voces, las opiniones, el punto de vista de ciertos presuntos líderes de opinión habilitados porque justamente estaban sirviendo a los poderes, en ese tiempo panistas, luego priistas. Lo que se ha dado ahora es una rebelión de parte de mucha gente que a través de las redes sociales está tratando de expresar puntos de vista que antes no le permitían expresar y tener una posibilidad de refutar, a veces en términos muy agresivos, refutar al catálogo de plumas y de voces que durante mucho tiempo escamotearon, regatearon y desaparecieron a esa otra, cuando menos esa otra mitad del México deseoso de hacerse escuchar. Ahora, en esas a veces extensísimas conferencias mañaneras, no a veces percibes de parte del presidente rencor o venganza. Mira, a mí me parece que las conferencias mañaneras de prensa son muy extensas, creo que deberían ser más concretas, creo que debería haber una sujeción al interés periodístico y no pues a las a veces divagaciones personales, a las anécdotas, a la visión histórica, que bueno, pues puede ser muy interesante para quienes quieran escuchar esas expresiones del presidente de la República, pero los periodistas cuando vamos a una conferencia de prensa lo que queremos escuchar es la información específica sobre los temas que nos son de interés. No detecto yo ese tufo de venganza o de enojo, de rencor, de resentimiento. Lo que veo en el presidente López Obrador sí es un constante recordarle a la gente lo que fue ese México que intenta cambiar a partir de las elecciones de 2018, pero que sigue enfrentándose, porque esa es otra paradoja, Pepe, que a pesar de todo lo que dice el presidente de la República y los señalamientos contra medios y periodistas en particular, no se está logrando cambiar de fondo la relación de los medios tradicionales de comunicación con el poder político, porque no basta solo con reducir el volumen del presupuesto destinado a los medios de comunicación. Debe haber otro tipo de medidas que garanticen un acceso colectivo a esa información. Y por otra parte, los medios públicos, las televisiones, la radio,
tampoco han logrado dar un salto en el cual se conviertan en una competencia real frente a los medios de comunicación privados. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.